¿Alguna vez has sentido que, por más que hables con claridad, con argumentos sólidos y desde la razón, simplemente no te escuchan? ¿Has vivido ese momento frustrante en el que expresas una idea bien pensada, pero la reacción que recibes es el silencio incómodo, la interrupción constante o, peor aún, la indiferencia total? No importa cuánto te esfuerces por hacer valer tu voz, pareciera que algo invisible apaga tu mensaje antes de que llegue a los oídos correctos. Esa es una de las experiencias más desalentadoras que puede atravesar cualquier ser humano, sentir que no importa lo que digas, porque nadie te toma en serio, y cuando eso ocurre una y otra vez, comienzas a cuestionarte. Te preguntas si eres tú el problema, si tu opinión realmente tiene valor, o si simplemente estás destinado a que otros te pasen por encima. Pero aquí va una verdad incómoda que muchos no están listos para aceptar. La falta de respeto que a veces recibes no siempre está relacionada con tus palabras, sino con la energía con la que te presentas al mundo. Porque aunque tus palabras digan, escúchame, tu cuerpo podría estar diciendo, ignórame. La forma en que te comunicas va mucho más allá del contenido verbal. Tu postura, tus gestos, tu mirada, el tono con el que hablas, incluso los silencios entre tus frases, están enviando señales constantemente. Y esas señales, aunque tú no seas del todo consciente de ellas, tienen un impacto inmenso en cómo los demás te perciben. Tu cuerpo está hablando todo el tiempo. Y si no aprendes a dominar ese idioma silencioso, vas a seguir perdiendo autoridad sin darte cuenta. Y no se trata de fingir, de interpretar un personaje o de disfrazarte de alguien que no eres. No se trata de imponerte a gritos ni de mostrar una agresividad forzada. Se trata de conectar con una versión tuya más firme, más segura, más presente. Porque la presencia no es lo mismo que la apariencia. Hay quienes visten bien, hablan bien y aún así no imponen respeto. Y hay otros que, sin decir una sola palabra, hacen que todos en la sala se giren a mirar cuando entran. Eso no es magia, eso no es suerte, eso es lenguaje corporal. Es una maestría interna que se refleja en el exterior. Es un entrenamiento silencioso, una disciplina de la actitud que te convierte en alguien que inspira respeto de forma natural. Hoy vas a empezar a descubrir cómo lograrlo. Cómo puedes, sin cambiar tu esencia, proyectar más autoridad. Cómo puedes mantener tu autenticidad, pero fortalecida por una comunicación no verbal que hable tan fuerte como tus ideas. Porque tú mereces ser escuchado. Merezcas que tus palabras tengan peso, pero ese peso no vendrá solo de tu intelecto, sino de la forma en que tu energía sostiene tus palabras. Líderes, negociadores, mentores, figuras públicas, todos los que dominan su presencia entienden esto. Que antes de que alguien escuche lo que dices, evalúa cómo lo dices. Evalúa si tu postura refleja seguridad o duda, si tus ojos transmiten claridad o confusión, si tus movimientos refuerzan tu mensaje o lo debilitan. Y esa evaluación ocurre en segundos, muchas veces sin que la otra persona se dé cuenta, porque el lenguaje corporal se procesa de forma inconsciente, pero con efectos muy reales. Entonces, ¿cómo puedes cambiar esto? ¿Cómo puedes convertirte en alguien que impone respeto al instante sin caer en actitudes forzadas? Lo primero es comprender que la autoridad no es dominación, es presencia consciente. Es sentirte tan en paz contigo mismo, tan alineado con tu verdad, que los demás lo noten sin necesidad de que digas demasiado. Es mirar al otro a los ojos sin desviar la mirada. Es mantener una postura firme sin rigidez. Es hablar desde el centro, desde la certeza, sin necesidad de elevar la voz. Porque cuando tú mismo te crees lo que estás diciendo, los demás lo sienten.
Cuando tú mismo te respetas, los demás lo notan. La energía no se puede falsear. Puedes memorizar un discurso, puedes practicar tu tono, puedes leer sobre técnicas, pero si dentro de ti aún cargas inseguridad, duda o miedo al rechazo, eso se filtrará por muy bien que actúes. Por eso este camino no es solo externo, es profundamente interno. Se trata de volver a ti, de trabajar en tu autoconfianza, no desde la arrogancia, sino desde el merecimiento. No se trata de hablar más fuerte, sino de hablar con más intención. No se trata de ocupar más espacio físico, sino de ocupar con presencia el espacio emocional. No se trata de demostrar que tienes razón, sino de encarnar tu convicción. Y para eso, necesitas aprender los secretos que muchos líderes silenciosos conocen. Cómo usar tu cuerpo como un aliado, no como un saboteador. Cómo convertir tu mirada en un punto de enfoque, no de distracción. Cómo moverte con propósito y no con inseguridad. Porque tu cuerpo puede convertirse en tu mayor herramienta de poder si sabes cómo utilizarlo. Y hoy, en este espacio, vamos a explorar exactamente eso. Los fundamentos reales, las estrategias auténticas, las claves que transforman a alguien común en una figura de respeto, sin necesidad de fingir, sin necesidad de imponerse, simplemente con el poder de estar presente, de ser coherente, de ser tú, pero en tu versión más firme, porque mereces ser tomado en serio. No porque grites más fuerte, sino porque finalmente estás aprendiendo a comunicarte desde un lugar de autoridad interior. Y esa es una fuerza que nadie puede ignorar. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento de este recorrido sentiste que era como si alguien te estuviera hablando directamente al alma, te invito a seguir con nosotros. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que también necesite recordar su valor y suscríbete para continuar aprendiendo juntos los secretos más profundos del comportamiento humano, la comunicación auténtica y el crecimiento interior. Gracias por estar aquí, gracias por confiar en ti. Tu camino hacia una presencia más poderosa y respetada apenas comienza. Lo más sorprendente de todo esto es que nadie te lo enseña, ni en la escuela, ni en la universidad, ni siquiera en la mayoría de los entornos laborales. Puedes pasar años preparándote académicamente, llenando tu mente de conocimientos, y aún así, no descubrir jamás estos principios fundamentales que separan a las personas que son escuchadas de aquellas que son sistemáticamente ignoradas. Es uno de esos vacíos silenciosos en la educación. Nadie te explica que el respeto no se pide, se proyecta. Nadie te dice que puedes tener todas las respuestas correctas. Pero si no sabes cómo comunicar tu presencia al mundo, seguirás siendo invisible. Y lo curioso es que estos secretos no son complejos ni requieren años de estudio. De hecho, su poder radica en su simplicidad. Son detalles que puedes aplicar desde hoy mismo, ahora mismo, sin tener que convertirte en otra persona ni fingir nada. Y lo mejor, sus efectos se sienten de inmediato. En cuestión de segundos, empezarás a notar una diferencia sutil pero poderosa. La forma en que te miran cambiará. La atención que antes parecía escasa comenzará a fluir hacia ti. Las personas que solían interrumpirte ahora empezarán a escucharte hasta el final. Y no porque te hayas vuelto agresivo, ni porque hayas elevado la voz, sino porque has aprendido algo esencial, que tu lenguaje corporal es el canal más potente de comunicación que posees. Si estás cansado de pasar desapercibido,
Si te has sentido ignorado en conversaciones importantes o si simplemente sabes dentro de ti que tu presencia no refleja aún todo lo que vales, entonces presta atención. Porque lo que estás a punto de aprender no es lo típico. No son esos consejos superficiales y repetitivos que abundan por ahí. Es una mirada más profunda, más estratégica y sobre todo más humana. Aquí no vamos a construir máscaras, vamos a fortalecer tu esencia. Uno de los pilares más inmediatos y transformadores que puedes trabajar para proyectar respeto y presencia es tu postura. Sí, tu postura. Ese detalle que parece insignificante, pero que en realidad es un grito silencioso al mundo sobre cómo te percibes a ti mismo. La manera en que colocas tu cuerpo en el espacio dice mucho más de ti de lo que imaginas. Es un mensaje constante que otros leen sin darse cuenta. Y aunque no hayas dicho una sola palabra, ya estás comunicando quién eres, cómo te sientes y cuál es tu lugar en esa interacción. Piensa en esto. Cuando una persona entra a una sala con la espalda encorvada, los hombros caídos y la mirada al suelo, ¿qué impresión da? Su lenguaje corporal está transmitiendo inseguridad, duda, sumisión. Ahora contrasta eso con alguien que entra con la espalda recta, los hombros alineados, relajados pero firmes, el pecho ligeramente abierto y el mentón en alto. No con arrogancia, sino con presencia. Esa persona, sin decir nada, ya está afirmando: estoy aquí y tengo derecho a estarlo. La diferencia es abismal. Una postura alineada, erguida y segura no es solo una cuestión estética. Es una declaración interna que se manifiesta externamente. Cuando mantienes tu cuerpo en una posición de apertura y firmeza, no solo los demás te ven diferente, tú mismo empiezas a sentirte distinto, tu mente responde a la señal que le envías, se activa la confianza, se fortalece la claridad y eso se traduce en una energía que los demás perciben. No se trata de posar ni de andar rígido como una estatua. Al contrario, se trata de habitar tu cuerpo con dignidad, de estar presente en ti mismo, de no encogerte ni pedir permiso con tu cuerpo, porque cuando tu cuerpo ocupa su lugar con naturalidad, tu mensaje también lo hace. Muchos piensan que el respeto se gana únicamente con palabras, con argumentos, con títulos, pero lo cierto es que el primer filtro, el primer juicio que se hace de ti en cualquier interacción ocurre antes de que abras la boca. Y la postura es una de las formas más rápidas de generar o perder autoridad. Por eso, a partir de ahora, te invito a que observes cómo estás sentado, cómo caminas, cómo te detienes frente a otros. ¿Te cierras sobre ti mismo cuando te sientes nervioso? ¿Cruzas los brazos como un escudo protector? ¿Desvías la mirada para evitar el contacto? Todos esos pequeños gestos están saboteando tu mensaje. Están diciendo: no me siento cómodo, no estoy seguro, no me siento digno de este espacio. Pero puedes cambiar eso. Puedes reentrenar a tu cuerpo para que hable el lenguaje del respeto sin necesidad de imponerte. Y ese es un cambio que transforma tu vida social, tu entorno laboral, tus relaciones personales. Porque lo que proyectas es lo que atraes. Y cuando proyectas firmeza, atraes consideración. Cuando proyectas seguridad, generas admiración. Y cuando proyectas respeto, el mundo comienza a tratarte como alguien que vale la pena escuchar. Esto, insisto, no se trata de fingir, no se trata de impostar una imagen, se trata de despertar tu poder interior y permitirle expresarse a través de cada gesto, cada mirada, cada movimiento. Y esto es solo el comienzo. Aún hay más secretos por descubrir, porque la postura es apenas la primera herramienta. Existen otros principios
igual de poderosos, que actúan en conjunto para formar una presencia que no puede ser ignorada. Y en la siguiente parte de este recorrido vamos a explorarlos uno por uno. Pero por ahora, recuerda esto: cada vez que enderezas tu espalda, que abres tu pecho, que levantas tu mirada y caminas con paso firme, le estás diciendo al mundo y a ti mismo que estás listo, que estás presente, que has decidido dejar de pedir permiso para existir y empezar a ocupar el lugar que te corresponde. Y si este mensaje resonó contigo, si sientes que algo dentro de ti despertó al escuchar estas palabras, te invito a seguir con nosotros. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite reconectar con su poder personal y suscríbete para no perderte las siguientes claves que harán de ti una persona que inspira respeto sin esfuerzo. Gracias por elegir crecer. Gracias por atreverte a mirar hacia adentro, porque lo que viene a continuación te mostrará que tu verdadera autoridad no está en lo que dices, sino en cómo decides habitar tu propia presencia. Tu viaje hacia una vida con más presencia, seguridad y respeto apenas comienza. No se trata de parecer un robot ni de forzar una imagen artificial. Lo que realmente importa es adoptar una comunicación corporal que, de forma auténtica, proyecte autoridad personal, seguridad y una confianza serena. Es un ajuste sutil, pero poderoso. No estás fingiendo ser otra persona. Estás permitiendo que tu verdadero valor interno se exprese de forma visible, tangible. Esa simple corrección en tu postura, ese ligero cambio en cómo habitas tu cuerpo, puede colocarte automáticamente en otra liga. No necesitas anunciarte ni imponer tu presencia con palabras. Tu cuerpo, sin que lo sepas, ya está hablando por ti. Imagina por un momento esta escena. Entras a una sala de reuniones, a una fiesta, a cualquier espacio donde hay otras personas, pero entras diferente. No con prisa ni con inseguridad, no con la mirada perdida ni los hombros caídos. Entras con presencia, con paso firme, espalda recta, cabeza erguida. No has pronunciado una sola palabra y sin embargo ya se percibe algo distinto en ti. Las miradas se detienen por un segundo más. La atmósfera cambia levemente. ¿Qué es eso que proyectas? No es arrogancia, no es altanería, es respeto, es liderazgo natural, una forma práctica de activar este cambio. Y puede parecer un juego mental, pero es extremadamente eficaz. Es imaginar que llevas una capa invisible sobre los hombros, no una capa de superhéroe, sino una que simboliza responsabilidad, dignidad y fortaleza interior. Como si al caminar esa capa ondeara levemente detrás de ti, recordándote quién eres y qué representas. Este pequeño truco activa una nueva postura en tu cuerpo sin que tengas que forzar nada. Tus hombros se alinean, tu torso se expande, tu paso se vuelve deliberado. Porque cuando caminas como si tu presencia tuviera propósito, el mundo responde. Caminar sin apuros, con un ritmo consciente y sin pasos inseguros, es otra clave esencial. Muchos, sin darse cuenta, se desplazan como si quisieran desaparecer. Pasos cortos, cabeza baja, cuerpo contraído. Pero tú puedes entrenarte para hacer lo contrario, para moverte con intención, para transmitir con cada paso un mensaje silencioso. Sé quién soy, sé por qué estoy aquí. Ese lenguaje no verbal se graba en la mente de los demás como un código primitivo. No lo analizan de forma racional, pero lo sienten. Asocian tu actitud con liderazgo, con solidez, con respeto. Y eso ocurre incluso antes de que se forme una impresión verbal de ti. Recuerda siempre esto: el cuerpo está hablando. Siempre, en cada momento. La pregunta no es si estás comunicando algo, sino qué estás comunicando. Muchos caen sin saberlo en una trampa moderna.
Pasan horas encorvados frente al móvil, derrumbados sobre el sofá, plegados sobre sí mismos como si el mundo les quedara grande. No es que lo hagan a propósito, es que su cuerpo refleja lo que su mente ha comenzado a creer, que no tienen espacio, que no merecen ser vistos, que deben encogerse para no incomodar. Se esconden dentro de sí, como si pidieran permiso para existir. Pero los que han aprendido a dominar el lenguaje corporal no se permiten ese tipo de contradicciones. Saben que cada momento es una oportunidad para reafirmar quiénes son. Que su cuerpo, antes que sus palabras, es su carta de presentación silenciosa. Una carta que, cuando está bien escrita, genera un impacto inmediato y duradero. Porque en el fondo, esto no es solo una cuestión de verse bien. Esto es algo mucho más profundo, es sobre ser tomado en serio, es sobre ser respetado sin tener que exigirlo, es sobre ocupar tu lugar en el mundo sin tener que levantar la voz. Y es que, aunque la sociedad muchas veces premie lo superficial, la energía que proyectas, tu actitud, tu postura, tu manera de mirar y moverte, no miente. Las personas sienten cuando alguien habita su cuerpo con seguridad. Perciben cuando están frente a alguien que no necesita validación porque ya se ha validado a sí mismo. Y eso, más allá de cualquier habilidad técnica o currículum brillante, es lo que genera verdadero respeto. No necesitas gritar, no necesitas demostrar nada, necesitas habitarte con dignidad, caminar con propósito. Y esto es apenas una pieza del rompecabezas, porque el lenguaje corporal no termina en la postura. Existen otros componentes clave que cuando los combinas te convierten en una presencia que no puede ser ignorada. En la siguiente parte vamos a explorar más secretos que usan los líderes, los negociadores, los comunicadores más influyentes para dejar huella desde el primer momento. Pero por ahora, quédate con esta idea. Tu cuerpo puede ser tu mayor aliado o tu mayor saboteador, y tú tienes el poder de elegir. Al tomar conciencia de cómo te mueves, cómo te presentas y cómo habitas tu espacio, estás dando el primer paso hacia una vida en la que no solo te escuchan, te respetan. Así que, si sientes que ha llegado el momento de dejar de pasar desapercibido, si quieres empezar a proyectar una confianza sólida y auténtica, te invito a quedarte. Porque lo que viene a continuación no solo cambiará cómo te ven los demás, cambiará también cómo te ves a ti mismo. Y aquí es donde entra en juego otro de esos secretos que rara vez se enseñan, pero que tienen un poder inmenso. No es algo que se note de inmediato como una postura o un paso firme. No, este elemento es más sutil. No se ve, pero se percibe. No se escucha, pero se siente. Y su impacto es casi instantáneo. Es el tipo de detalle que separa a los que inspiran respeto de los que pasan desapercibidos. Y si has llegado hasta aquí, tienes una opción clara frente a ti. Puedes ignorar este momento, deslizar el dedo, hacer scroll y volver a ver videos que no aportan nada, esos que llenan tu mente de ruido, retos absurdos, bailes repetitivos o tipos vendiéndote sueños huecos sobre cómo ser millonario en 3 días sin mover un dedo. Pero también puedes detenerte, solo un segundo. Puedes darle like, suscribirte y con esa pequeña acción enviarle un mensaje a YouTube y, más importante aún, a ti mismo. Estoy aquí para crecer. No más distracciones vacías, no más contenido sin propósito. Estoy aquí para construir una versión más fuerte de mí. Parece un gesto simple, casi insignificante, pero es en esas decisiones pequeñas donde comienza el verdadero cambio. Es así como reprogramas el algoritmo no solo de YouTube, sino de tu vida. Al elegir contenido que te fortalece, estás diciendo sin palabras, estoy listo para avanzar. Estoy cansado de estancarme. Estoy para lo que me transforma. Y ya que estás aquí,
listo para ese paso, vamos a entrar de lleno en uno de los secretos del lenguaje corporal más subestimados, pero también más efectivos: el contacto visual. Genera tensión, y la autoridad genuina no nace del miedo, sino de la calma que proyectas cuando estás firme en ti mismo. El verdadero secreto está en sostener la mirada de forma serena y constante, sin prisas ni evasión. Cuando una persona evita el contacto visual de forma reiterada, mirando al suelo, a los lados o bajando la cabeza cada vez que alguien le habla, está enviando un mensaje inconsciente pero claro: no confío en mí, no quiero confrontar, no merezco atención. Y aunque no lo digas, los demás lo sienten. Se genera una percepción de sumisión, inseguridad o falta de convicción. Por eso, si quieres proyectar autoridad real, necesitas aprender a mirar sin huir. Y no se trata de hacer un esfuerzo antinatural, se trata de entrenarte para sostener la mirada con normalidad, con respeto, con presencia. Es algo que puedes empezar a practicar desde hoy. Te doy un ejemplo muy práctico. La próxima vez que estés conversando con alguien, en vez de mirar el suelo, tus manos o cualquier punto vago en el ambiente, lleva tu atención justo al centro de su rostro. No directamente a los ojos, lo cual puede sentirse invasivo o incómodo si no tienes práctica, sino al espacio entre las cejas, a la altura de la frente. Este pequeño ajuste te ayuda a mantener el foco sin parecer intimidante. Tu mirada se sentirá firme, centrada y auténtica. Es sorprendente cómo un cambio tan pequeño puede tener un efecto tan grande. Las personas te escuchan más cuando las miras con calma. Te interrumpen menos, te consideran más. Y no es porque estés imponiendo, es porque estás mostrando algo que escasea: presencia genuina. Hoy en día, en un mundo donde todos miran pantallas, quien es capaz de mirar a los ojos con serenidad y atención destaca. Y ese tipo de conexión visual no solo construye respeto, construye confianza. Con el tiempo, dominar el contacto visual se convierte en una herramienta poderosa. No solo en conversaciones uno a uno, sino también en presentaciones, reuniones, entrevistas o negociaciones. Las miradas firmes, pausadas y bien dirigidas se sienten como anclas. Comunican que estás ahí con intención, que estás presente, que estás conectado con lo que haces y con lo que dices. Y esa sensación genera un campo de respeto alrededor tuyo, sin necesidad de levantar la voz ni de imponer tu presencia de forma agresiva. Pero claro, no basta con mirar. Es el cómo lo haces lo que importa. No parpadees demasiado rápido ni demasiado lento. No hagas gestos exagerados con los ojos. No mires con ansiedad. El objetivo no es parecer un actor ensayando una escena de drama. Es comunicar con el rostro y los ojos una sensación de calma interior, de certeza tranquila. Como si dijeras sin hablar: estoy bien conmigo mismo, estoy atento, estoy contigo. Esa clase de contacto visual es magnética, porque sin darte cuenta, estás transmitiendo algo que pocas personas logran: equilibrio interno. Y lo más poderoso de todo es que esto no depende de tu estatus social, de tu físico, de tu edad o de tu experiencia. Es algo que cualquier persona puede aprender a dominar si lo practica con intención. Y cuanto más lo haces, más natural se vuelve. Tu cuerpo lo incorpora, tu mente se alinea y tu presencia empieza a cambiar de forma orgánica. Lo notas tú y lo notan los demás. Así que la próxima vez que estés frente a alguien, un amigo, un colega, un desconocido, recuerda esto: cómo usas tu mirada puede ser la diferencia entre pasar como alguien más o dejar una impresión que permanece. La mirada, cuando es firme pero respetuosa, serena pero decidida, es una de las formas más humanas y efectivas de decir: estoy aquí y merezco ser escuchado. Y esto es apenas el principio.
Porque dominar el lenguaje corporal no se limita a la postura ni a la mirada. Hay más secretos que marcan la diferencia entre una vida donde siempre pides permiso y una vida donde caminas con poder silencioso. Así que quédate, porque lo que viene después te va a mostrar exactamente cómo seguir construyendo esa autoridad personal que no se grita, pero se siente. En cualquier contexto donde estés expuesto, una reunión de trabajo, una entrevista importante o incluso una cita personal, hay una habilidad silenciosa que puede transformar por completo la manera en que los demás te perciben. No tiene que ver con lo que dices ni con la cantidad de información que dominas. Se trata de cómo te comportas cuando el foco está sobre ti. Dominar esta técnica marca una diferencia real. Puede parecer sutil a simple vista, pero su impacto es profundo. Esta forma de comunicación corporal, aparentemente discreta, actúa como una señal inequívoca de poder. Y lo más interesante es que no se trata de poder agresivo o forzado. Es un poder que se transmite desde dentro y que los demás reconocen al instante, incluso sin entender por qué. Este tipo de presencia no nace del esfuerzo por parecer alguien que no eres, sino de una conexión profunda con tu autoestima. Cuanto más cómodo estás contigo mismo, cuanto menos dependes de la validación externa, más natural te resulta sostener una mirada, ocupar tu espacio y moverte sin ansiedad. Es por eso que las personas con verdadera presencia no necesitan levantar la voz ni exagerar sus gestos para imponer respeto. Su forma de estar ya comunica autoridad, y mucho de eso sucede a través de los ojos. Pero atención, porque no se trata solo de lo que miras, sino también de cómo te mueves. Aquí entra en juego otro de los secretos que los verdaderos líderes dominan con precisión casi quirúrgica: el ritmo de sus movimientos. Puede parecer un detalle menor, pero te aseguro que no lo es. De hecho, el ritmo con el que te desplazas, gesticulas o incluso giras la cabeza dice más sobre tu estado interno que cualquier palabra que puedas pronunciar. Observa a las personas que transmiten autoridad real. Hay algo que todos ellos tienen en común: no se mueven con prisa. No reaccionan de forma exagerada ante los estímulos externos. Su cuerpo no parece ir detrás del mundo. Más bien, es como si el mundo se adaptara a su ritmo. Cuando alguien se mueve con rapidez excesiva, de manera brusca o visiblemente nerviosa, el mensaje no verbal que emite es claro: ansiedad, inseguridad o una necesidad urgente de aprobación. Este tipo de movimientos revelan subordinación antes de que hayas abierto la boca. Por el contrario, quienes han cultivado una verdadera confianza en sí mismos se mueven con una cadencia distinta. No corren, no tiemblan, no sobreactúan con las manos, no necesitan moverse todo el tiempo para llenar silencios incómodos. Ellos comprenden que su sola presencia ya ocupa el espacio de forma suficiente. Cada paso, cada gesto, cada mirada está impregnado de intención, y esa intención comunica poder, un poder que no necesita anunciarse, un poder que no se agita, un poder que no busca atención porque ya la tiene. Cuando una persona camina con un ritmo pausado pero firme, cuando mueve las manos con fluidez y sin exageraciones, cuando habla con tiempos bien marcados y sin precipitarse, su lenguaje no verbal activa un mensaje profundo en la mente de quienes lo observan. Yo estoy en control, yo marco el ritmo, yo no me dejo arrastrar por la velocidad del entorno. Y este es un punto crítico, porque en un mundo que vive acelerado, donde todo se mueve a 1000 por hora, aquel que conserva su ritmo transmite un dominio absoluto sobre sí mismo. Y esa es la verdadera raíz del respeto, el autocontrol. Este detalle, el ritmo corporal, suele pasar desapercibido.
No se enseña en las escuelas, no aparece en manuales de comportamiento, pero es observado de manera intuitiva por todos. La mente humana está programada para identificar señales de liderazgo en el comportamiento físico. Y aunque no sepamos explicarlo, lo sentimos, lo percibimos. Nos inclinamos de forma natural hacia quienes proyectan esa serenidad en el movimiento, esa seguridad que no necesita explicación, esa presencia que no tiene urgencia. Ahora quizás pienses, ¿y cómo empiezo a aplicar esto? La respuesta está en la práctica consciente. La próxima vez que entres a una sala, hazlo con calma. Y esto no significa moverse lento por obligación, sino moverse con intención. No es actuar como si estuvieras en cámara lenta, sino moverte sabiendo que cada gesto, por pequeño que sea, está proyectando quién eres por dentro. Porque el cuerpo no miente, el cuerpo siempre está hablando. La pregunta es, ¿está diciendo lo que tú quieres que diga? Y este es apenas otro eslabón en la cadena del lenguaje corporal. Has comprendido la importancia de la postura, del contacto visual y ahora del ritmo en tus movimientos. Pero hay más, mucho más. Hay otros códigos silenciosos que cuando los dominas, te convierten en alguien imposible de ignorar. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación te llevará aún más profundo en esta transformación. Lo que sigue no solo afina tu comunicación, redefine tu presencia. Imagina por un momento que vas a tomar un vaso de agua. No te apresures, no lo hagas como quien simplemente responde a un impulso. Hazlo con intención, sin urgencia. Levanta el vaso con calma, bebe lentamente y vuelve a dejarlo en su lugar con la misma serenidad con la que lo tomaste. Cada uno de tus movimientos debería parecer una decisión consciente, no una reacción automática a lo que sucede a tu alrededor. Este tipo de control corporal proyecta algo que no se puede fingir: autoridad natural. Cuando te sientas, hazlo sin lanzar el cuerpo ni colapsar en la silla. Deja que cada acción hable de alguien que está presente, que habita su cuerpo con seguridad. Porque cuando te mueves así, con deliberación, los demás lo sienten, incluso si no lo entienden del todo. Lo interpretan como confianza, como liderazgo. Y casi sin darse cuenta, empiezan a tratarte con un respeto que no has exigido, pero que sí has merecido. Pero ojo, esto no se trata de convertirte en una especie de autómata lento y predecible. No, se trata de eliminar lo innecesario, de dejar de hacer movimientos que no suman, porque cuando entiendes eso, descubres que menos es más. Que lo verdaderamente poderoso en el lenguaje corporal es la intención detrás de cada gesto, y que hay una diferencia enorme entre moverse por impulso y moverse con conciencia. Las personas con un lenguaje corporal bien desarrollado, masculino o femenino, no importa, saben cuándo moverse, cómo moverse y quizás, aún más importante, cuándo no moverse. Es en ese aparente silencio corporal donde ocurre algo profundo. En esa quietud voluntaria, en esa pausa elegida, empieza a pasar algo que pocos reconocen, pero que todos sienten. Lo que no dices comienza a hablar, y a veces habla más fuerte que cualquier palabra. Sin embargo, todo esto apenas roza la superficie, porque hay un elemento aún más sutil y poderoso, algo que la mayoría pasa por alto y que, sin embargo, tiene la capacidad de imponer respeto de forma inmediata: el uso del espacio personal. Hay una diferencia fundamental entre las personas que simplemente existen en un espacio y aquellas que lo habitan con autoridad. Las primeras se mueven como si pidieran permiso, como si intentaran minimizar su presencia para no incomodar a nadie. Se hacen pequeñas, se encogen, se adhieren a las paredes, buscando pasar desapercibidas. Pero las segundas,
Aquellas que poseen una autoridad personal natural actúan de forma completamente distinta. No necesitan decir ni una palabra para ser notadas. No necesitan imponerse con fuerza ni dominar con agresividad. Simplemente están. Se hacen sentir porque su sola presencia comunica algo claro. Estoy aquí y no necesito tu validación para ocupar mi lugar. Este tipo de personas no tienen la costumbre de retirarse a la esquina más oscura de una sala. No caminan apurados ni con la mirada baja. Tampoco se esconden detrás de posturas defensivas. Cuando entran a un espacio, lo hacen con una calma firme. Caminan sin prisa, con pasos estables. Se detienen cuando sienten que deben hacerlo. Observan con tranquilidad, no por inseguridad, sino por presencia. Cuando se sientan, no lo hacen como quien ocupa temporalmente un espacio ajeno. Se acomodan con seguridad, como si supieran que tienen todo el derecho de estar ahí. Cuando se mantienen de pie, lo hacen como un árbol bien plantado, con equilibrio, con base, sin necesidad de moverse sin sentido. Cada parte de su lenguaje corporal parece decir, estoy cómodo conmigo mismo y no estoy aquí para esconderme. Este tipo de autoridad no nace del azar, nace de la conciencia sobre uno mismo. Se construye desde los pequeños hábitos que comunican inconscientemente quién eres y cómo te valoras. Un ejemplo claro. Si pasas gran parte del tiempo con los brazos cruzados o con las manos escondidas en los bolsillos, estás enviando un mensaje de cierre, de protección, de retracción. Aunque no lo notes, tu cuerpo está diciendo, no quiero abrirme al mundo. En cambio, los gestos abiertos, las manos visibles, los hombros relajados pero rectos y los pies bien apoyados sobre el suelo, transmiten lo opuesto, una disposición clara, una energía de estabilidad. Y eso genera un cambio inmediato en la forma en que los demás responden a ti. Esta comunicación silenciosa, que ocurre más allá de las palabras, activa en las personas que te rodean una percepción instintiva, que eres alguien que no necesita esforzarse por parecer seguro, porque lo es. Que eres alguien que no busca encajar a cualquier costo, sino que se mantiene fiel a su eje. Y eso, en un mundo donde muchos viven atentos a la aprobación externa, genera un respeto automático. Porque todos, consciente o inconscientemente, reconocen y valoran a quien no se traiciona para adaptarse. En psicología social, el uso del espacio personal está directamente vinculado al sentido de dominio. Las personas que ocupan el espacio sin culpa o duda transmiten inconscientemente un mensaje de estatus. No se trata de invadir el espacio de los demás, ni de imponer presencia por volumen o ruido. Se trata de cómo habitas tu propio entorno, de cómo manejas tu energía en un lugar. Si al entrar a una habitación tu primer impulso es dirigirte al rincón más lejano, es probable que estés condicionando a los demás a verte como alguien que se pone en segundo plano. Pero si, en cambio, caminas con calma por el centro, te detienes, respiras, te permites observar antes de hablar o actuar, estás comunicando algo mucho más profundo, que estás en sintonía contigo mismo y que no tienes nada que probar. A veces, lo más impactante que puedes hacer es simplemente estar. No forzar nada, no hablar de más, no intentar impresionar, solo estar ahí, con presencia, con estabilidad, con naturalidad. Y eso, en sí mismo, ya es una declaración. Pero incluso ese dominio externo no es suficiente si no está respaldado por algo más profundo, porque hay un nivel aún más sutil que define todo lo anterior: la energía interna.
Esa fuerza invisible que te acompaña incluso antes de decir una sola palabra, esa carga emocional, ese estado mental con el que entras a un lugar, es el primer mensaje que tu cuerpo transmite, aunque no lo sepas. Y es ahí donde muchas personas fallan. Puedes tener una postura impecable, una voz firme y un caminar seguro, pero si por dentro estás lleno de dudas, ansiedad o miedo, tu cuerpo lo va a reflejar tarde o temprano. Porque el cuerpo no solo comunica lo que queremos que comunique, también delata lo que realmente sentimos. Esa energía interna, esa seguridad silenciosa que no necesita mostrarse porque se siente, es el siguiente elemento clave. Es el fundamento sobre el cual se sostiene todo lo demás. Y cuando esa energía se alinea con tu cuerpo, con tus gestos, con tu forma de estar en el mundo, entonces sí, el respeto no se pide, se impone naturalmente. La forma en que llegas a un lugar, tu energía, tu presencia, tu manera de ocupar el espacio, dice más de ti que cualquier discurso cuidadosamente ensayado. Y aunque muchos se esfuerzan en controlar su postura o mejorar sus gestos, hay algo que trasciende la técnica, la convicción interna. Porque si entras a un sitio con la seguridad silenciosa de que mereces respeto, sin necesidad de demostrarlo, sin arrogancia ni desesperación por ser validado, las personas a tu alrededor lo perciben de inmediato. Tu sola presencia impone. No porque lo estés buscando, sino porque lo estás emitiendo. Eso es respeto al instante. No se mendiga, no se exige, se irradia desde dentro. Y ese es el verdadero núcleo de todo esto. Lo que proyectas externamente no es más que el eco de lo que llevas en tu interior. Por eso, cultivar esa energía empieza mucho antes de ponerte frente a alguien más. Empieza en la forma en que te hablas a ti mismo cuando nadie te escucha. Porque si tu diálogo interno está lleno de dudas, reproches, pensamientos que constantemente te dicen que no encajas, que no eres suficiente, que no mereces, entonces no importa cuánto corrijas tu postura, tu cuerpo va a terminar revelando esa inseguridad. La confianza genuina, la que transforma tu presencia en una fuerza que se siente incluso en el silencio, nace de un proceso interno. No se trata de inflarte artificialmente el ego, ni de adoptar actitudes superficiales de superioridad. Se trata de nutrir tu autoestima desde lo cotidiano. Y para eso hay dos caminos que se deben recorrer al mismo tiempo, el mental y el conductual. Primero, el mental. Empieza por trabajar tu diálogo interno. Cuestiónate esas voces que has adoptado, quizás sin darte cuenta, que te dicen que no tienes valor o que debes esforzarte más que el resto para que te tomen en cuenta. Aprende a reemplazar esa narrativa por otra más honesta, más justa contigo mismo. Una que no niegue tus fallos, pero tampoco apague tu dignidad. Hablarte con respeto es el primer paso para ser respetado. Y luego está lo conductual, las microacciones, pequeños gestos diarios que refuerzan tu percepción de valor. No es necesario hacer cosas enormes ni reinventarte de golpe. Basta con empezar a cumplir tus propias promesas, por pequeñas que sean. Levantarte cuando dijiste que lo harías, comer bien, ejercitarte aunque no tengas ganas, vestirte con cuidado, no para impresionar a otros, sino para enviarte a ti mismo el mensaje de que mereces atención. Cada vez que haces algo alineado con tu bienestar, tu cuerpo lo registra. Y con el tiempo, esa coherencia interna se transforma en algo que los demás pueden ver, incluso antes de que hables. Y ahí es donde ocurre la diferencia entre una pose vacía y una presencia auténtica, porque hay personas que estudian lenguaje corporal, que imitan gestos de poder, que copian fórmulas para parecer líderes, pero todo eso se cae cuando no hay coherencia.
En cambio, quienes de verdad dominan el lenguaje corporal como una extensión de su integridad, no necesitan pensar demasiado en cómo moverse o qué hacer con las manos. Sus gestos fluyen de forma natural, porque lo que expresan está alineado con lo que sienten. No actúan, simplemente son. Un ejemplo claro de esto. Piensa en esa persona que entra en una sala y sin decir una palabra atrae miradas. No es que haga algo especial, no está alzando la voz ni forzando su presencia. Pero todos lo notan. ¿Por qué? Porque hay algo en su energía, en su manera de estar, que genera atención sin pedirla. Eso no se compra, no se aprende en un curso de oratoria, no se finge. Esa vibración viene de adentro y el cuerpo simplemente se encarga de amplificarla. Y lo más importante, no necesitas ser el más alto, el más fuerte, ni tener una voz imponente para lograr eso. Lo que necesitas es sentirte firme por dentro, estar en paz contigo mismo, tener claro que no estás compitiendo con nadie, que tu presencia no es una amenaza, sino una afirmación de tu valor. Cuando eso ocurre, todo a tu alrededor empieza a responder de manera distinta. Las personas te miran de otra forma, te escuchan con mayor atención. Incluso sin que lo busques te respetan. Y es ahí cuando entiendes que el respeto verdadero no se exige con palabras, se transmite con presencia. Ahora que conoces estos 4 fundamentos esenciales del lenguaje corporal para imponer respeto desde el primer instante, es momento de detenerte y hacerte una pregunta que solo tú puedes responder con sinceridad. ¿Cuánto más vas a permitir que los demás pasen por encima de ti sin consecuencia? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir disfrazando tu inseguridad con frases decoradas mientras tu cuerpo, sin que lo notes, grita todo lo contrario? No es casual que hasta hoy algunas personas no te hayan tomado en serio. Y no es porque no tengas valor o capacidad, es porque tu presencia no ha sabido reflejarlo. Pero eso ya no puede seguir siendo una excusa. Ahora tienes el conocimiento. Ahora sabes qué detalles cambian la percepción. Sabes cómo caminar con intención, cómo usar tu postura, tu mirada, tu espacio y tu energía interna para comunicar que estás aquí con autoridad, sin necesidad de levantar la voz o buscar aprobación. Sabes que el respeto no se pide, se proyecta, y que el cuerpo es el canal más directo para hacerlo. Pero déjame decirte algo importante. El conocimiento por sí solo no transforma. Entender las reglas sin aplicarlas es como leer sobre cómo nadar y luego seguir ahogándote en tus inseguridades. Saber cómo imponer respeto, cómo moverte como alguien que se valora, cómo estar presente de forma sólida y sin esfuerzo es inútil si decides postergarlo para otro día. Por eso, la invitación es clara. Empieza hoy, no mañana, no cuando te sientas listo. Hoy, elige una sola cosa, un principio de los que resonaron contigo, el que más te impactó, y comprométete a practicarlo. No importa si te resulta incómodo al principio, lo importante es que lo hagas tuyo. Obsérvate con atención, corrige con compasión, pero hazlo. Entrena a tu cuerpo para que hable el mismo idioma que tu mente está empezando a comprender. Haz que cada gesto diga, estoy aquí y sé lo que valgo. No se trata de convertirte en alguien que no eres. No es actuar, no es fingir, no es construir una máscara. Al contrario, se trata de quitar todo lo que sobra, de limpiar tu comunicación de miedos innecesarios y de expresarte desde tu centro, desde tu verdad. Porque cuando tu presencia refleja con honestidad quién eres, ya no necesitas convencer a nadie, eres tú.
Y eso basta. No esperes a que el mundo te reconozca si tú mismo no te estás proyectando con la claridad y fuerza necesarias para que te vean. El respeto no es un premio que otorgan los demás. Es una consecuencia natural de cómo te portas contigo mismo. Y si este mensaje te tocó de alguna forma, si en algún momento mientras escuchabas o leías esto, sentiste que algo dentro de ti se activaba, ese impulso que te dice que ya no puedes seguir igual, entonces no dejes que esa energía se disuelva. Haz algo con ella. Suscríbete, activa la campanita, no para no perderte contenido, sino porque esto que acabas de recibir es solo el principio de algo mucho más grande. Aquí es donde empieza tu verdadero entrenamiento, aprender a estar, a ocupar tu lugar, a hablar sin hablar, aprender a tener una presencia que impacta, una autoridad que no se impone, pero tampoco se discute, y una confianza que no necesita demostrar nada porque se siente. Así que dime, ¿vas a seguir siendo invisible para no incomodar o vas a empezar a moverte como quien ya entendió lo que vale? Mira a tu alrededor, observa con atención a las personas que más admiras, aquellas cuya sola presencia genera respeto, que no necesitan alzar la voz para que los escuchen, que no requieren elogios para saber lo que valen. ¿Te has preguntado qué los diferencia realmente? No es el título, no es el físico, ni siquiera la cantidad de palabras que pronuncian. Es otra cosa. Es esa energía invisible, pero innegable, que emana desde lo más profundo de su ser. Es su lenguaje corporal alineado con su identidad, su historia y su visión del mundo. Y eso es algo que tú también puedes construir. El respeto no es un privilegio reservado para unos pocos. Es una consecuencia directa del trabajo interno que haces contigo mismo. Es la suma de tus elecciones diarias, tus hábitos silenciosos, tus decisiones incómodas pero necesarias. Es cuando eliges actuar con coherencia incluso cuando nadie está mirando, porque ahí, en ese espacio privado donde solo estás tú con tus pensamientos, es donde nace la fuerza que luego se proyecta en público. ¿Quieres imponer respeto sin decir una palabra? Entonces empieza por respetarte a ti en lo invisible, en las decisiones mínimas. Cuando eliges no posponer lo que sabes que tienes que hacer, cuando decides ir al gimnasio aunque no tengas ganas, cuando apagas el teléfono para concentrarte en lo importante, cuando decides decir no sin sentirte culpable, cada una de esas acciones va esculpiendo tu carácter. Y ese carácter eventualmente se convierte en tu presencia. La presencia es la forma más pura de comunicación. Antes de que abras la boca, ya estás diciendo algo. ¿Qué dice tu forma de entrar a un lugar? ¿Qué transmite tu manera de mirar? ¿Tu postura refleja fortaleza o sumisión? ¿Tu cuerpo acompaña tus palabras o las contradice? No se trata de actuar, se trata de habitarte por completo, de estar tan conectado contigo, tan reconciliado con lo que eres, que cada parte de ti, desde tus ojos hasta tus pies, hable en el mismo idioma, el del respeto. Y para llegar a ese nivel necesitas atravesar un proceso, un camino en el que te vas quitando peso, máscaras, excusas, donde aprendes a sostenerte en tu propia energía, donde dejas de esperar validación externa porque ya tienes validación interna, donde no necesitas agradar porque ya te agradas, donde no necesitas impresionar porque ya estás impresionado con la persona que estás construyendo. Esto no se trata de manipular a los demás, ni de dominar el espacio por pura estrategia. No, se trata de autenticidad, de volver a ti,
de recordar que tú eres el núcleo de tu respeto y que cuando te alineas contigo, el mundo también lo hace. Las personas no te respetan por lo que finges ser. Te respetan cuando perciben que tú ya no estás dispuesto a negociar tu valor. Esa es la esencia del verdadero liderazgo silencioso. No se trata de imponer, sino de inspirar. No se trata de controlar, sino de influenciar desde la integridad. Y todo eso comienza en lo más básico, en cómo te paras, en cómo respiras, en cómo escuchas sin necesidad de hablar, en cómo te mantienes firme sin ponerte rígido. Esa es la presencia que marca, la que deja huella. Y si aún te preguntas si esto realmente funciona, mira atrás en tu propia vida. Piensa en los momentos en los que te sentiste más seguro, más conectado contigo. ¿Cómo era tu cuerpo en esos momentos? ¿Cómo te movías? ¿Cómo caminabas? ¿Cómo hablabas? Ahora compáralo con los momentos en los que te sentiste más pequeño, más desconectado. Ahí está la diferencia. No es magia, es estado, es energía, y lo mejor de todo es que ese estado se puede cultivar. No necesitas esperar a que todo esté bien para empezar a proyectar respeto. No necesitas ser perfecto ni tener todas las respuestas. Solo necesitas estar presente, verdaderamente presente, en ti, en tu cuerpo, en tu espacio, en tu palabra, porque cuando estás presente de verdad, todo lo demás se ordena a tu alrededor. ¿Quieres respeto inmediato? Entonces deja de pedirlo con palabras y empieza a exigirlo con tu vibración. No a través del ego, sino desde el alma. No desde el orgullo, sino desde la claridad de quién eres. Desde esa certeza silenciosa que no necesita explicación. La gente puede cuestionar tus ideas, tus decisiones, incluso tus errores. Pero cuando tienes una presencia construida desde la coherencia, no cuestionan tu valor. Y eso es algo que ningún título, dinero ni aprobación externa puede darte. Eso solo lo construyes tú. Ahora bien, no cometas el error de pensar que esta transformación es instantánea. Requiere paciencia, requiere práctica y sobre todo requiere compromiso. Pero si estás dispuesto a invertir en ti, en desarrollar tu lenguaje corporal como una herramienta de expresión honesta, entonces prepárate, porque todo a tu alrededor va a empezar a cambiar. Las personas que antes te ignoraban empezarán a escucharte. Las oportunidades que antes pasaban de largo empezarán a notarte. El mundo exterior comenzará a reflejar el respeto que tú ya aprendiste a sostener por dentro. Y ahí es cuando entenderás que nunca se trató de parecer alguien valioso. Se trató siempre de reconocer que ya lo eras. Y con eso llegamos al cierre de este mensaje, pero no al final de tu camino. De hecho, esto apenas comienza. Este es tu momento. El momento de dejar de moverte como si pidieras permiso para existir. El momento de caminar con intención, de ocupar tu espacio con firmeza, de mirar al mundo a los ojos y decir sin decir, estoy aquí y no voy a esconderme más. Ya no eres invisible, ya no necesitas disfrazarte de lo que no eres, ya no tienes que mendigar atención ni rebajarte para encajar. Hoy marcas el inicio de tu presencia. No la presencia del que impresiona, sino del que impacta. No la del que habla fuerte, sino del que dice algo incluso en silencio. No la del que impone por fuerza, sino del que inspira por esencia. Así que la decisión es tuya. Puedes volver a caminar por la vida esperando que los demás te validen, o puedes empezar a construir una presencia que haga que el respeto te siga a donde vayas, no porque lo exijas, sino porque lo proyectas. Dime entonces, con toda honestidad,
¿Vas a seguir escondiéndote detrás de excusas o vas a empezar a moverte como quien ya sabe lo que vale? Porque el mundo no necesita más voces vacías, necesita presencias reales. Y la tuya, si decides activarla, puede cambiarlo todo.